Pues nada, un placer estar aquí con todos vosotros. Si uno de Bilbao no llega justo a tiempo, ¿quién va a llegar a tiempo, no? Con lo cual, pues efectivamente, mis mañanas bilbaínas son un poco complicadas cuando vengo y intento concentrar las cosas y funciona, pero funciona en el último minuto. Es así. Bueno, cuando hablaba con Aitor, a quien quiero públicamente agradecer mucho su invitación y que estoy muy honrado de estar aquí en este congreso, y hablábamos un poco de cuál podía ser la ponencia y qué podía interesar en este foro que yo contara. Bueno, pues hablábamos un poco de los temas de actualidad y me parecía que hablar de atomización versus concentración quizá era la manera más inteligente, más interesante de acercarnos a la realidad de lo que está sucediendo en este momento en los mercados financieros, en las bolsas a nivel mundial. Las cosas han cambiado mucho en el mercado en los últimos tiempos. Hay mucho movimiento, hay mucho movimiento corporativo y hay factores de cambio que están encima de la mesa y factores regulatorios que son, yo creo, de gran importancia y que seguramente conformarán un contexto diferente a medio y largo plazo en todo lo que es la actividad de las bolsas. Desde que todo este sector empezó realmente a conformarse como tal, porque evidentemente, como saben ustedes, las bolsas están en funcionamiento desde hace siglos en muchos países, pero realmente como sector económico identificado a sí mismo es un sector joven, porque realmente las bolsas empiezan a cotizar a principios de los años 2000. Realmente ahí se produce una gran revolución, digamos, de cómo las bolsas se ven a sí mismas y son vistas por el propio mercado, que es realmente, como todos sabemos, la decisión de estas compañías de convertirse a sí mismo en sociedades cotizadas, ¿no? Que fue, en mi opinión, una revolución hasta desde el punto de vista intelectual, realmente que las propias bolsas organizadoras del mercado, garantes de la transparencia y, por lo tanto, pues, los responsables del funcionamiento del propio mercado se convirtieran a sí mismo en compañías cotizadas y, de alguna manera, jugaran a este juego con las mismas reglas que el resto de las compañías. Los motivos por los que este movimiento se produjo, yo creo que son muy evidentes. El tema es que, básicamente, que los mercados de capitales alcanzaron unos niveles de volúmenes de contratación muy importantes y las propias compañías que las estaban organizando ya se estaban convirtiendo en centros de beneficio y en centros corporativos de gran importancia. Entonces, la pregunta realmente del sector fue, en ese momento, ¿por qué no? Si nosotros somos compañías que tenemos objetivos de futuro, que tenemos proyectos, ¿por qué no nosotros también nos beneficiamos del gran mecanismo de liquidez, transparencia y generación de valor que es la propia bolsa que nosotros gestionamos? Esto fue, yo creo, una pregunta estratégica quizá que se produjo en esos momentos en las bolsas, que ha ido siendo respondida por los distintos mercados, por los distintos países, con la conformación de compañías que cotizan en todos ellos. Y desde esos años, después de tener una actividad, como decía, muy antigua, una actividad evidentemente fundamental, en mi opinión, para el desarrollo económico y financiero de los países y de las sociedades, como es la existencia de mercados transparentes, de mercados sólidos que permitan a las compañías financiarse, que para eso estamos, que ese es evidentemente el rol fundamental que tienen los mercados de capitales, tanto en renta fija como en renta variable, el dotar a los inversores de un sitio donde de forma segura puedan comprar acciones y financiar ideas empresariales de los más diversos orígenes. La pregunta era, como digo, ¿por qué no nosotros como compañía podemos hacer lo mismo? Y podemos decir, ese mecanismo que es tan bueno, que genera valor, que genera riqueza, ¿por qué no utilizarlo también en nuestro propio beneficio y en beneficio de nuestros accionistas? Esta fue, yo diría, que la reflexión estratégica que se hizo en el sector en ese momento. ¿Qué situación tenemos hoy? Después de todos estos años, la verdad es que yo diría que el sector ha tenido una vida frenética. Después de, como digo, cientos de años de actividad en muchos países y de ser, digamos, una actividad muy conocida y, digamos, si queréis, muy madura, desde el punto de vista de que todo el mundo sabe lo que hace una bolsa, desde el punto de vista corporativo y desde el punto de vista de lo que ha sucedido en el sector en estos años, ha sido, yo diría, una actividad frenética. Por muchas razones, porque ha estado en el medio, quizá, como es quizá también el propio rol de la bolsa, que es estar en el medio, en el meollo del ojo del huracán de todo lo que sucede en la economía,
también como sector ha vivido momentos muy interesantes desde el punto de vista de su desarrollo. En primer lugar, la primera oleada fue la puesta en el mercado de todas las bolsas, en las que de forma paulatina todos los países, todos los mercados han ido accediendo a esta situación, en la que los pioneros fueron los australianos. Después en Europa se produjo un movimiento muy interesante en el que empezaron Euronext como compañía que aglutinaba y aglutina las bolsas de París, Ámsterdam, Bruselas y Lisboa. Después estuvo también, como se sabe, la bolsa alemana, que es uno de los grandes jugadores en este momento en el mercado, en el mundo corporativo. BME, evidentemente, y luego las bolsas transatlánticas, las bolsas americanas que fueron entrando más tarde, como es la bolsa de Nueva York, Nasdaq, la Chicago Mercantile, ICE. En este momento tenemos un montón de compañías cotizando que se dedican a la contratación, liquidación de distintos instrumentos. Hay distintos modelos corporativos, como puede ser, por ejemplo, el caso de BME, un modelo integrado, donde tenemos todos los instrumentos financieros que cotizan, están dentro de nuestra compañía. Tenemos, como sabéis, el mercado de renta variable, el de renta fija, derivados y la parte de postcontratación, de liquidación, también dentro de la compañía. Nosotros somos una compañía, integrada verticalmente al 100%. Intentamos que todos los flujos de caja que se generan alrededor de las actividades de intermediación en todos los instrumentos financieros estén dentro de la compañía. Este no es el caso en todos los mercados. Hay algunos mercados que están fuertemente especializados, como puede ser, por ejemplo, yo diría que el gran ejemplo es la Chicago Mercantile, que evidentemente es un grandísimo mercado de derivados, de opciones y futuros, como se sabe. Y luego bolsas que tienen unas especializaciones parciales, como puede ser en este caso la Bolsa de Londres, que tiene mercados de fija y variable y tiene un pequeño mercado de derivados al que evidentemente le gustaría crecer. Bueno, el mapa da para compañías que tienen modelos de negocio y modelos de diversificación de ingresos variados y con especializaciones variadas. Es un sector muy rico en ese sentido en ideas corporativas, en acercamientos a cómo desarrollarse, y que como decía, ha tenido grandes cambios corporativos y de sector muy importantes en los últimos años. Yo me atrevería a decir que seguramente es uno de los sectores corporativamente más dinámicos que ha vivido la economía mundial en los últimos tiempos. Quizá es lo que sucede siempre cuando un sector nuevo aparece, un sector nuevo corporativamente hablando, insisto. Cuando nuevas compañías salen y evidentemente hay, si quieren ustedes, una situación magmática en la que empiezan las combinaciones de negocio, empiezan las fusiones en distintos países, distintas actividades, para ir conformando un mapa más a medio plazo. Y quizá este sea el motivo de fondo de haber vivido una actividad y estar viviendo una actividad corporativa tan importante, pero eso yo creo que describe muy bien este proceso que se ha producido estos años. En la situación actual estamos otra vez viviendo una nueva etapa de combinaciones de negocio, de ideas nuevas de fusión, de adquisiciones, que se combinan con una situación, como decía al principio en este título de la ponencia que hablaba con Aitor, que era la atomización versus la concentración. El mundo corporativo de las bolsas ha ido, como digo, en esa línea de concentración, en esa línea de generar compañías más grandes, compañías transatlánticas en algunos casos, mientras que las dinámicas del mercado apoyadas en la nueva regulación que se ha puesto en marcha tanto en Estados Unidos como en Europa han llevado a la aparición de unas nuevas plataformas de contratación, los llamados MTFs, que ya han pasado, debe ser su cuarto acrónimo porque se han llamado de muchas maneras en el pasado, y que son los que están en este momento, digamos, generando un cambio en las cuotas de mercado más relevante de los últimos años. Algunos de estos MTFs, de estas plataformas alternativas de contratación que compiten con las bolsas reguladas, han conseguido cuotas de mercado relativamente importantes en algunos mercados líquidos y son relativamente importantes también en los Estados Unidos. De forma que, curiosamente, estamos viviendo un proceso de cierta atomización en cuanto a la liquidez, en cuanto a que la concentración de la liquidez que hemos vivido durante todos estos años se está
hay esfuerzos por parte de estas plataformas de fragmentarla, de que se produzcan precios distintos sobre los mismos valores en sitios diferentes y, por lo tanto, insisto, fragmentar la liquidez, mientras que, digamos, el mundo corporativo ha vivido esta fuerza de concentración intentando generar compañías que sean más grandes. Curiosamente, yo diría que esto nace probablemente de una situación que yo creo que es necesario entender, que es que la fusión de compañías que organizan mercados no es lo mismo que fusionar mercados. Yo diría que el mercado financiero, sobre todo los mercados de líquidos, son realmente mercados ya muy globales. Son mercados donde la tecnología, que como saben ustedes, juega un rol fundamental en este mercado, en este sector, ya ha generado un mercado global. Ha generado el hecho, yo diría que todavía sorprendente para mucha gente, de que los valores que cotizan en mercados donde la tecnología funciona adecuadamente tienen acceso por parte de los inversores en todo el mundo de las maneras más variadas y más eficientes que ha habido, evidentemente, en la historia. Y yo diría que de maneras extraordinariamente baratas. Siempre cuento que en mi vida profesional, cuando trabajé al otro lado del mostrador y trabajé en un broker de esta ciudad, como es Norbolsa, nuestros primeros años, en los años 89 y 90, simplemente para conseguir información de mercados, digo información de mercados, no ya acceso, eran esfuerzos muy notables. En ese momento, la capacidad de enterarse de qué es lo que estaba sucediendo en mercados como Nueva York pasaba por la contratación de pantallas de información a precios muy altos en ese momento, a precios extraordinariamente altos. Es decir, simplemente enterarse de qué estaba pasando en otro mercado, y no en un mercado regional o en un mercado marginal, sino en un mercado como puede ser la Bolsa de Nueva York, exigía una inversión en costes importantísima para profesionales, para gente como nosotros que estábamos gestionando carteras y que evidentemente necesitábamos saber qué sucedía en otros mercados. En el plazo de estos años, desde el año 89 y 90, la inversión tecnológica que se ha producido en la mayoría de las bolsas desarrolladas del mundo ha colocado al inversor en una situación muchísimo mejor de la que ha disfrutado durante décadas y décadas. ¿Por qué? Básicamente porque lo que hoy tenemos entre las manos es, como todos sabemos, y este evento es un ejemplo clarísimo, el acceso a través de medios de comunicación y a través del gran fenómeno de Internet ha cambiado absolutamente la forma de trabajar en este sector en todo el mundo. Significa que hoy el mercado español, por poner un ejemplo nuestro, nuestra información está en webs evidentemente lo más variada en todo el mundo, con retrasos en la información de menos de 5 minutos. Conseguir en el año 89 la apertura de Nueva York con ese delay, con ese retraso, era un montón de dinero. Hoy es gratis en toda la web, y todos los bancos que tienen desarrollos informáticos importantes están dando acceso al mercado español y a otros mercados online desde tu casa con tu propio ordenador. Esto que lo estamos viviendo con mucha naturalidad es una revolución sectorial absoluta y total, desde el punto de vista de que todos los valores que cotizan en las bolsas desarrolladas, como es la nuestra, están en este momento siendo vistos, controlados, analizados por parte de inversores profesionales y no profesionales de todo el mundo. ¿Esto qué quiere decir desde el punto de vista de lo que estamos hablando de la atomización, la concentración y el cambio sectorial? Quiere decir que el pool de liquidez, que lo que es el mercado global de cualquiera de los valores que hoy cotiza, es verdaderamente eso, es verdaderamente un mercado global. Nosotros hoy tenemos un acceso por parte de inversores de lo más variopinto a los valores españoles sin necesidad de que por la vía de operaciones de otro tipo, de operaciones corporativas, esto sea posible. Otros sectores no viven de esta situación. Es decir, es evidente que para vender productos de cualquier industria es necesaria logística, es necesaria inversiones muy importantes para que los productos se puedan vender y lleguen a sus compradores naturales en los distintos mercados en los que una compañía cualquiera quiera estar presente. Este no es el caso de las bolsas. Las bolsas hoy, todas las que, insisto, tenemos esa tecnología y somos capaces de diseminar la información de una forma muy eficiente y rápida, estamos ya contribuyendo a tener un mercado verdaderamente global. Por eso decía que la fusión de bolsas no es fusión de mercados, no necesariamente cambia
cómo se opera todos los días y dónde está la liquidez de los valores en este sector, porque ya existe, gracias a la tecnología y gracias a que las bolsas que estábamos en este sector optamos por ahí, porque evidentemente una bolsa como la española pudo haber tomado la decisión una decisión distinta, podía haber tomado la decisión de intentar mantenerse en contratación viva voz, podía haber intentado mantener los parqués donde se producía la contratación hasta el año 89. La apuesta por la tecnología en el mercado español que hicieron las 4 bolsas de Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia fue fundamental en el año 89. Fue poner este mercado en la primera línea de lo que ha sido después los drivers reales de desarrollo del sector, y esto nos ha colocado hoy en la posición de estar realmente en lo que decía, en este pool de liquidez global en el que estamos inmersos. Dentro de este pool de liquidez global, lo que decía es que los MTFs, como es evidente, han conseguido, por la vía de beneficiarse de un entorno regulatorio más suave y del apoyo, evidentemente, de agentes económicos determinados, han conseguido romper la liquidez en algunos mercados de forma bastante relevante. Este es un gran debate, en mi opinión, desde el punto de vista de qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo para los mercados a medio plazo. Nosotros tenemos una posición muy clara en esto. Tenemos muy claro que el rol que juega un mercado es fundamentalmente la liquidez y es fundamentalmente poner en conexión a las compañías que necesitan financiación con los inversores. Creo que hacia donde van los modelos, el modelo de atomización regulatoria que hay tanto en Estados Unidos como en Europa, tiene defectos. Tiene defectos que es evidente que deben de ser corregidos. En este momento hay una revisión de lo que es el entorno regulatorio de la MiFID, de la Directiva Europea sobre este asunto, en el que nosotros estamos diciendo que es necesario que la regulación esté presente de forma mucho más clara en algunos ámbitos. Sobre todo en lo que es, en mi opinión, la lucha de nuevo por la transparencia. La lucha porque los precios que se producen todos los días sobre todos los instrumentos financieros sean conocidos por todo el mundo. Esto no es lo que ha sucedido desde la introducción de la MiFID. La MiFID, intentando introducir competencia en el sector, permitió la aparición permitió más bien la aceleración de operaciones OTC, de operaciones over the counter, que claramente, en mi opinión, el crecimiento de estas operaciones ha sido un factor acelerador de la crisis financiera que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque han sido operaciones hurtadas al riesgo sistémico, hurtadas al control de riesgo del mercado, de sus reguladores e incluso de las entidades, y ha significado que una parte del interés económico que se ha producido durante estos años, interés económico y financiero, no ha sido suficientemente bien evaluado en general por todos los agentes económicos. Es fundamental que toda la contratación que se produzca en MTF, se produzca incluso OTC, debe de ser conocida por el inversor para que los precios que se están transando en cada momento estén encima de la mesa y todo el mundo pueda valorar correctamente los instrumentos financieros. No es necesario que recuerde que el principio de la crisis empezó alrededor de la crisis subprime en los Estados Unidos, y su primera oleada fue la desaparición efectiva de precios de referencia en renta fija en todos los mercados. Porque la renta fija, hoy por hoy, en casi todo el mundo, sigue siendo un mercado OTC donde no hay transparencia suficiente para que se sepa a qué precios se están en este momento transando todos los bonos corporativos y no corporativos en el mundo entero. Esta fue la primera oleada de la crisis y fue la desaparición del mecanismo de transparencia tan importante, lo que generó, en mi opinión, una situación no deseada para el riesgo en general de los mercados. Es decir, ahora nos toca, sin ninguna duda, y veo que estoy terminando ya, Víctor me está haciendo señales muy evidentes, este es un tema muy largo, estoy por supuesto abierto a vuestras preguntas. Lo que nos preocupa en este momento, en general como gestores de los mercados, y yo diría que como personas que creemos firmemente en el rol que tienen que tener los mercados, creemos que en este momento estamos jugando un tema muy importante, que es asegurar que una crisis financiera como la que hemos vivido no vuelve a suceder con la ayuda de la falta de transparencia del mercado. Esto no debe de volver a suceder. Y creo que ahora estamos en un momento muy interesante desde el punto de vista de intentar revertir los errores que ha tenido la regulación, permitiendo claramente el incremento de operaciones OTC que han estado fuera de nuestro control. Y creo que con esto termino justo a tiempo. Abierto a vuestras preguntas, por supuesto. Gracias.
Me acerco al atril para que podamos seguir las respuestas también sin ningún problema. Preguntas que van llegando a través de Facebook, Twitter y de correo electrónico. La primera de ellas, las bolsas internacionales viven un proceso de concentración sin parangón. La pregunta en concreto es, ¿tiene futuro BME como sociedad independiente al margen de los bloques que se están formando? ¿Cuál sería el socio ideal para BME? Ocho hace la pregunta. Bueno, efectivamente, como decía, en general hay un proceso de consolidación que está en marcha. Hay algunas operaciones que están saliendo adelante, otras no. Como se sabe, por ejemplo, la operación de Singapur con Australia ha sido rechazada por el gobierno australiano. En este momento tenemos otra en marcha, que es Londres-Toronto, en la cual hay una oferta hostil, digamos una oferta competitiva con la de Londres por Toronto, que los bancos canadienses han puesto sobre la mesa. Por lo tanto, veremos si hay o no fusión Londres-Toronto. Y hay otra más muy importante, que es la de la bolsa de Nueva York con la bolsa alemana. BME, hasta el momento, yo creo que ha demostrado que es capaz de tener muy buenos números y ser capaz de dar una excelente eficiencia en el mercado como compañía independiente. Nosotros, de todas formas, estamos ahí y tendremos que analizar nuestra posición estratégica como todo el mundo en el sector. Los compañeros de la prensa se han quedado sin el titular. Está claro. ¿Qué hace diferente a BME respecto a su competencia? He oído que la firma dispone de mucha liquidez. ¿No es un riesgo que puede suponer una OPA para el futuro? Pregunta Carlos. Muy bien, pues Carlos, ¿qué hace diferente a BME? Pues yo creo que algunas cosas, no me voy a extender mucho, pero diré, uno, construimos una compañía en el año 2002-2003 correctamente. Creo que, como todas las decisiones estratégicas que se toman, todas tienen la posibilidad de ir bien o ir mal. Creo que nosotros acertamos, y acertamos como mínimo en dos cosas muy importantes. Una, integrar la compañía. Había un gran debate sobre si debíamos o no tener, no nosotros, todo el sector, debíamos de tener una integración vertical completa. Tuvimos, como es lógico en ese momento, en el momento de debate, muchas críticas sobre si que eso era bueno o no era bueno. Hoy todas las compañías del sector están yendo en esa dirección. Todas, absolutamente todas, están intentando integrar lo más posible. Dos, otra cosa que hicimos bien fue apostar por nuestra propia gente para desarrollar la tecnología de la compañía. También teníamos en ese momento la posibilidad de haberlo hecho con otra gente y haber hecho tecnología de otro tipo. Apostamos por hacerlo nosotros mismos porque sabíamos que teníamos la posibilidad de hacerlo y es una gran fuente de eficiencia en la compañía hoy. Con lo cual esas dos cosas son quizá los dos grandes pilares que han hecho que esta compañía hoy sea capaz de pagar un payout del 86% en dividendo, tener un CAPEX muy bajo, porque tenemos la fuente del software, tenemos el conocimiento de qué es lo que es necesario hacer en la compañía y nos permite un enorme volcar a la compañía enormemente de cara al accionista. Creo que eso diferencia enormemente a la compañía del sector. Voy a ver por aquí si podemos seguirla, que todavía no tengo actualizado. No leo sí, está demasiado cerca y la leo yo. ¿Se puede decir que con la liberalización financiera se ha consolidado la globalización financiera? La duda surge porque algunos académicos sugieren que la liberalización fue necesaria pero no suficiente y que se necesita una institución financiera global, supranacional, que pueda desempeñar un papel central de coordinación y que vele por la transparencia para evitar futuras crisis. Elías Humberto Pérez Castaneda nos lo pasa a través de Facebook. Esa pregunta es casi una tesis, ¿no? Efectivamente, yo estoy básicamente de acuerdo. Es decir, lo que ha sucedido en la crisis ha puesto de manifiesto que es necesario tener una regulación y unas instituciones que sean capaces de velar por el cumplimiento de la ley y de los fundamentos del mercado en todo el mundo. En Europa se han dado pasos, yo creo que muy importantes. No olvidemos que tenemos la European Securities Market Authority, que es una de las tres grandes autoridades de mercado que se están conformando en Europa, con sede en París, que es la respuesta que la Unión Europea creo que está dando a este tema y creo que es evidentemente importante. Es decir, es cierto que el mercado es global, es cierto que necesitamos una reglamentación que sea aplicada de la misma manera en casi todos los mercados, sobre todo en los principios fundamentales. Y no se trata, en mi opinión, de muchísima más regulación, sino simplemente de que los principios básicos de solidez y transparencia se apliquen de forma constante y estable en todos los mercados maduros. Esta es la clave, en mi opinión, para poder vivir un entorno de mercados más positivo en este tema a futuro.
Tenemos 2 minutos y medio y quiero aprovechar para trasladarle la última pregunta. ¿Qué pasos va a dar BME para ampliar su base de negocio? Iñaki, que nos hace la pregunta a través del correo electrónico, sugiere diversificación, expansión internacional, tal vez alianzas. Sí, nosotros estamos siempre trabajando en esas líneas, efectivamente. Diversificación es muy importante. La compañía ve la diversificación al menos en dos líneas. Una, como diversificación geográfica. Para eso estamos haciendo todo lo que sabemos y podemos desde el punto de vista de poner en marcha iniciativas de negocio junto a otras bolsas, junto a otros agentes económicos. Pondré 2 ejemplos. Uno es una iniciativa que está funcionando ya en Luxemburgo con los alemanes, con la bolsa alemana, con Clearstream, que se llama Registear, que es una compañía que va a hacer registro de operaciones OTC a futuro, al calor de la nueva regulación, y es una diversificación de producto y geográfica, desde el punto de vista de que vamos a intentar, junto con ellos, dirigirnos al mercado paneuropeo, y también una diversificación muy importante, que es la diversificación fuera de volúmenes. Las bolsas, en nuestra opinión, deben de intentar buscar ingresos que no son solo provenientes de lo que es el volumen de contratación, de lo que es el número de operaciones en renta fija derivados o renta variable. Y por eso la compañía ha hecho, desde el punto de vista estratégico, un gran esfuerzo desde el año 2003 para conseguir más ingresos que no estén directamente ligados a volúmenes, con un objetivo que ya se ha cumplido hace 2 años, que es que la compañía paga su base de coste, su coste total, con este tipo de ingresos. De forma que BME para su subsistencia futura no depende solo de los volúmenes de bolsa, sino que, dicho de alguna manera, cada euro que nosotros hacemos en contratación o liquidación de todos los instrumentos financieros que cotizan es una contribución directa al margen. Porque, como digo, fue un trabajo, y es un trabajo diario, pero fue un objetivo estratégico establecido por la compañía hace una serie de años y lo hemos conseguido. Y por eso esa diversificación es diversificación de producto, es geográfica, pero es de naturaleza del ingreso, que es en mi opinión, en nuestra opinión, de enorme importancia. Javier Hernani, muchísimas gracias por compartir este rato con todos nosotros y nosotras en el Financial Congress. Un placer. Un placer. Muchas gracias.